El tema a tratar el día de hoy es la convocatoria a la movilización del día de mañana, 11 de agosto, por la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a abordar también otras tareas de la convención y para eso le vamos a dar voz a los compañeros que nos acompañan el día de hoy para que puedan informar a los medios sobre las actividades que se han acordado en la convención contra la imposición. Para iniciar entonces le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza, quien hará un recuento de los daños, del origen de 2 años, 10 meses de lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas para situarnos el día de hoy en la perspectiva del mañana. Agradezco. Sí, buenos días compañeros, compañeras, a los medios de comunicación presentes. Mañana cumplimos 2 años, 10 meses de la toma armada y militar de los centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro, un organismo público descentralizado. Y en estos 2 años, 10 meses de resistencia, hemos podido dar a conocer a los medios de comunicación cuál es el fondo del conflicto. Y uno de los fondos que están reciente en la discusión nacional es el tema de las telecomunicaciones. Lo que hoy observamos, el espectro que se retira y que sale afectado a una empresa MBS como parte de una alternativa para dar más medios a la sociedad de la comunicación y beneficiar a Televisa, nos ubica perfectamente en los conflictos. En esta carpeta que tenemos aquí está la solicitud que hizo Luz y Fuerza del Centro el 30 de junio del 2009 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la COFETEL para que le otorgaran a Luz y Fuerza del Centro la concesión de una red pública de telecomunicaciones y poder utilizar los 1100 kilómetros de fibra óptica y toda la red de distribución. Con este proyecto se iba a poder llegar a 6,5 millones de usuarios sin invertir en nueva infraestructura, sino con la infraestructura del Estado se iba a poder dar. Sin embargo, antes nos golpea Felipe Calderón con esa decisión de Estado y encontramos que el fondo está en este otro documento que lo vamos a digitalizar para entregarlo a toda la opinión pública. Aquí encontramos que el verdadero interés es porque le concesionan la red de fibra óptica primero a una empresa que se llama WL Comunicaciones SADCB, donde los dueños de esta empresa son 2 exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clarión y Ernesto Márquez. Además, también otra parte de esa fibra óptica de Luz y Fuerza ha sido concesionada también a Televisa, a Telefónica Movistar. Este es un negocio que para ellos les va a representar 100,000 millones de pesos por año. Este es uno de los fondos del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuestros técnicos, ingenieros, desarrollaron todo este proyecto para poder utilizar una infraestructura que ha sido construida en base a los recursos del erario público. Sin embargo, hoy el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas y a Luz y Fuerza es para privilegiar a los dueños del dinero en este país. También ustedes van a poder observar que el fondo, otro de los fondos, es que en el sexenio de Fox y Calderón entregaron 772 permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía a empresas transnacionales para generar electricidad con figuras como productor independiente, autoabastecimiento, generación para importar, para exportar, y hoy ya estas transnacionales tienen el 55% del abasto de energía eléctrica en todo el país, y por otro lado empezaron a subutilizar la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad a tal grado que la generación del Estado ha bajado y se ha incrementado la generación de los privados. Lo más grave para los mexicanos es de que a estas empresas que iniciaron operaciones desde el año 2000, a la fecha los usuarios le han pagado 268,000 millones de pesos por la venta de electricidad de estas transnacionales a la Comisión Federal de Electricidad. Pero como son contratos de 25 y a 30 años, todavía se les debe 1.6 billones de pesos. ¿Quién termina pagando
estos costos? Los usuarios, con su recibo de luz. Ustedes observan, a partir del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, los usuarios recibieron incrementos del 100, 200, 300 y hasta el 1000% en su recibo de luz. También es grave decirlo, pero por esta causa de que no se le dejan los recursos suficientes a la CFE, la obligaron a pedir deuda en el extranjero, y hoy la deuda de Comisión Federal de Electricidad a través de los PIGREGAS, que es financiamiento extranjero, que hay que estar pagando bastante dinero. Hoy la empresa de clase mundial ya la endeudaron, trae una deuda de 638,000 millones de pesos de deuda. Lo que observamos entonces es que estamos ante un sistema autoritario, antidemocrático, que obedece a los intereses de las transnacionales, de la gente del dinero, y no le importa pisotear la Constitución, las leyes y los derechos de los trabajadores con tal de perseguir sus objetivos, que es hacer más dinero para estas transnacionales. Mañana, en la movilización, es emplazar a Felipe Calderón a unos días que está para que deje el poder. Vamos a entregar un documento que es una denuncia de hechos, de todo lo que ha pasado con este ilegal decreto, y preparar los escenarios. Si no hay respuesta son las demandas del sindicato, como es la reinstalación de los 16.599 trabajadores que no hemos aceptado la renuncia voluntaria a nuestro derecho al trabajo, que exigimos nuestra reinstalación porque la materia de trabajo persiste. Esta infraestructura eléctrica se ha construido a lo largo de un siglo, lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Además, también estamos demandando la libertad de nuestros compañeros que están en la cárcel. Miguel Márquez Ríos lleva 1 año, 8 meses en la cárcel, dirigente sindical, y lo acusan de privación ilegal de la libertad de policías federales. Tiene 2 semanas que está una resolución de amparo en un juzgado en Puebla, pero resulta que la juez salió de vacaciones y no se va a resolver, dice, sino hasta unos 15 días más. Los otros compañeros que están en el reclusorio Oriente, 10 compañeros, los acusan de motín, los acusan de robo y daño en propiedad ajena. Ya concluyó su proceso, pero el juez se niega a cerrar el proceso para poder escuchar sentencia. Y demandamos la restitución de los derechos de nuestros compañeros jubilados, porque es increíble que compañeros que se jubilaron del Estado por contrato colectivo, hoy se pretende que los jubilados que dieron su vida laboral para el Estado sean ubicados en una lista como si fueran pensionados del Seguro Social. Y esto todo lo pudieron hacer mediante un decreto que es administrativo, violando la Constitución, usurpando las funciones del Congreso y manipulando la impartición de justicia en nuestro país. A eso obedece que mañana entregaremos ese documento en Los Pinos, emplazando a Felipe Calderón a que se instruya la Secretaría de Gobernación a que dé respuesta a los acuerdos firmados con el sindicato el 13 de septiembre del año pasado. Muchas gracias. El día de mañana es una marcha con un carácter nacional. Esta actividad se acordó el 14 y 15 de julio en San Salvador Atenco, como parte de los acuerdos de la Convención Nacional en contra de la Imposición. A la demanda de la solución del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas estamos incluyendo también la consigna de no a la imposición, y estamos planteando también como una demanda generalizada a nivel nacional el alto al alza de las tarifas eléctricas. En particular, el sindicato ha promovido durante estos 2 años, 10 meses de resistencia, la huelga de pagos. Nosotros vamos a promover, a impulsar que esta consigna de desobediencia civil y pacífica, de no pagar los recibos de luz, se extienda por todo el país como respuesta de la población a los abusos de Comisión Federal de Electricidad. Queremos mencionar también que en este contexto el sindicato sostiene su rechazo a la reforma laboral que se nos quiere imponer. Eso está en la agenda de quien nos quieren imponer, la reforma de seguridad nacional, la reforma fiscal, que son el escalonamiento del neoliberalismo a partir del fraude electoral. Nosotros rechazamos estas reformas
en tanto que son de perjuicio para la población mexicana. Y quisiéramos entonces pasar a darle voz a los compañeros que están con nosotros, que quieren dar su posición con respecto al propio movimiento que se está generando para la actividad del día de mañana, como también informar de algunas actividades. Entonces, a solicitud de ellos, pues, yo les doy la palabra. ¿Quién quiere informar? Al compañero de Guadalajara, ¿no? Que pudiera informar, das tu nombre y tu organización para que los medios lo puedan registrar. Sí, buenos días a los compañeros y a los medios. Mi nombre es Jorge Tamayo Solorio. Como parte de los acuerdos celebrados en Atenco, en la Convención Nacional contra la Imposición en el estado de Jalisco, en el mes de julio constituimos un espacio donde pudiera expresarse todas las organizaciones, sindicatos de colonos, de estudiantes, y nos conformamos como un frente amplio en contra de la imposición. Y obviamente recogemos las demandas de los derechos de los trabajadores, de los compañeros del SME, por la restitución de sus fuentes de trabajo, por la nuevamente incorporación al empleo del cual fueron despojados por el gobierno de Felipe Calderón. Y para el día de mañana estamos llamando una movilización para las 5 de la tarde, que partirá de la Plaza de la Liberación de Guadalajara, y que concluirá en un cerco en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Previamente haremos por la mañana una labor de información en los principales puntos de la zona metropolitana, como son Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. Y estamos invitando a manifestar públicamente, con el derecho que nos asiste por la Constitución, todo dentro de un marco legal. Esperamos que nuestro derecho de tránsito sea respetado. Invitamos a la población en general a sumarse a esta jornada nacional de protesta en contra de la política neoliberal del gobierno de Felipe Calderón, y estamos, digamos, caminando y apoyamos en todos y cada una de las demandas de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeros de la acampada Revolución que van a informar. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel de la acampada Revolución. Bueno, junto con algunos otros compañeros tenemos el proyecto de partir el día de mañana hacia el estado de Veracruz. Y bueno, básicamente, vamos a leer rápidamente algo que escribimos para este momento. En el marco de los acuerdos tomados en la Convención Nacional contra la Imposición de San Salvador Atenco, la acampada Revolución ha tomado la iniciativa de dar seguimiento a la propuesta de las caravanas hacia los estados del sur y norte de México. En este sentido hemos generado la propuesta de una promotora de las caravanas como una avanzada que gestione la logística y la vinculación necesaria en las ciudades que recibirán a la misma. La promotora de las caravanas visitará en primera instancia los estados del Golfo de México, llegando hasta Quintana Roo. Bajará hacia Chiapas para después pasar por Oaxaca y Guerrero. El recorrido se estima en un mes, el cual puede variar dependiendo del trabajo a realizar en cada lugar. El punto inicial es el estado de Veracruz. Partimos el día de mañana para la ciudad de Jalapa. Tenemos 3 propósitos principales: la vinculación de todas las asambleas locales que ya estén organizadas, que ya estén trabajando en las diferentes ciudades que vamos a trabajar. También planeamos el enlace con las diferentes organizaciones que ya están en pie de lucha, que tienen alguna lucha que podamos nosotros abrazar como convención, y también que se gestione la logística y el análisis de las condiciones para la llegada de la caravana. Nosotros no somos la caravana, nosotros vamos más en un plan de medir el terreno, de ver las condiciones que se puedan generar de manera favorable para cuando la caravana parta. La caravana, al menos, por lo que platicamos en la reunión de ayer en la Universidad Obrera, estaría partiendo el día que es la convención en Oaxaca. Entonces, básicamente, la confianza que tenemos va encauzada hacia la unión de fuerzas que no se concentran solamente en el DF y en el área metropolitana, sino que están por todo el país. Tenemos que unirnos todos, tenemos que descentralizar las acciones, y en cuanto a eso también va esta avanzada, ¿no? Con ese propósito también en mente,
vamos a realizar todo este viaje de trabajo y pues bueno, esperamos sobre todo una cosa muy importante que necesitamos es la difusión de este trabajo que ya se va a hacer, por eso estamos aquí el día de hoy. Entonces, bueno, agradecemos el espacio, obviamente, que se nos da aquí para poder hablar, para tener voz, para poder difundir este trabajo que se va a estar realizando. Y definitivamente también convocamos un poco al apoyo, no necesariamente económico, sino también con el enlace que pudieran tener dentro de los lugares que vamos a visitar, a fin de que a nosotros se nos facilite un poco el trabajo que vamos a realizar. Yo soy Luis Gutiérrez, soy de la Comisión de Comunicación y Prensa del Movimiento 132. Y bueno, en primer lugar queremos refrendar la unidad que ha emanado de la Convención Nacional, en este caso específico con la marcha del día de mañana, la unidad que tenemos con el sector obrero, el sector laboral, y que bueno, esta unidad que creamos y consolidamos a través de la Convención que fue en San Salvador Atenco y la que será en Oaxaca es muy importante. Y en este caso, en el caso laboral, es un asunto realmente de una relevancia plena. Porque bueno, como nosotros sabemos, seremos de una manera, en primer lugar, los trabajadores del futuro, pero también los jóvenes, los estudiantes que se movilizan hoy son los trabajadores del presente. Y posiblemente como trabajadores, uno de los sectores más vulnerados en sus derechos laborales. Los trabajadores que digamos existieron en la época de nuestros padres conocieron un mundo de derechos laborales que posiblemente nosotros no conoceremos. Esto se expresa en los proyectos de reformas laborales como contra el que nos posicionamos en la marcha el día de mañana. Proyectos que legalicen la subcontratación, que hoy por ejemplo ya está digamos en el hecho legalizada por medio del outsourcing, por medio de digamos los call centers, en los cuales muchos de los jóvenes no tenemos prácticamente derecho laboral alguno, ni posibilidad de adquirir derechos por medio de la antigüedad. Y bueno, además de esto, de defender esta unidad, como decimos, y esta lucha, digamos, en la que nos empanamos con el ESME y con la clase obrera en su conjunto, también queremos, plantear el acto que llevaremos unas horas antes, a las 11 de la mañana, que, digamos, haremos un cerco de lectura a las instalaciones del PRI a nivel nacional, en el cual leeremos, intentaremos inclusive, digamos, romper un récord de lectura continua, y después de este cerco que haremos, nos conjuntaremos en unidad completa con la marcha de los trabajadores del ESME bajo estas mismas demandas, no la imposición, que le regresen el empleo a los trabajadores del ESME y les resolucionen sus demandas, y luchar en contra de esta reforma laboral y todas las reformas de corte neoliberal que se vienen en contra del pueblo. Gracias. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco, y como organizaciones de la Convención Nacional contra la Imposición, estamos haciendo esta convocatoria nacional de sumarnos, de adherirnos decididamente a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Uno de los ejes centrales, como ya se ha mencionado, es la restitución laboral de la fuente de empleo de nuestros compañeros electricistas, así como también la liberación de los presos políticos del sindicato. Consideramos que es muy importante la acción del día de mañana porque se suma a toda una serie de acciones que se van desarrollando de cara al proceso de imposición de Enrique Peña Nieto. Lo que consideramos pertinente es desarrollar un proceso unitario a nivel nacional que nos lleve a desarrollar el plan de acción aprobado en la primera Convención Nacional contra la Imposición en San Salvador Atenco, de cara a una fecha importante que consideramos que puede ser decisiva para la historia de nuestro país, que es el 1 de diciembre. Sin embargo, en el transcurrir de este plan de acción decidido por diversas organizaciones, tenemos, además del día de mañana, la acción del 1 de septiembre, que es cuando se daría el informe de Felipe Calderón, en donde se está planteando la posibilidad de confluir muchas organizaciones a un cerco al Congreso de la Unión. Una de las acciones que estamos planteando es la movilización que partiría del Tribunal Federal Electoral, así como también el hecho de salir desde diversos puntos de la ciudad para todos confluir en esta acción, en donde se daría un contrainforme y se realizarían diversas acciones, todo con la característica de una acción pacífica. Pero consideramos que hay otras fechas decisivas que nos conducen a ese 1 de diciembre, entre ellas es el 2 de octubre,
y previamente las acciones que se realizarían en torno al 14 y 15 de septiembre, la toma de plazas públicas con el grito de Viva México sin PRI, además de la fecha significativa de los 3 años del despojo que realiza Felipe Calderón a este sector tan importante de la energía eléctrica con la finalidad de despojar a nuestros compañeros de su fuente laboral, que sería seguramente una acción importante para llegar, como lo mencionaba, al 1 de diciembre. Entonces, en ese sentido es como hoy estamos desarrollando este proceso de construcción de unidad, recurriendo a convocar acciones nacionales, específicamente con las organizaciones de la Convención Nacional contra el Impuesto. ¿Qué pasa si no le dan respuesta a ninguna de sus exigencias? Porque más allá de los 2 años y 10 meses que se cumplen mañana, ya desde poco van a cumplir 3 años y Calderón ya se va. Entonces, pues se puede no hacer caso a sus exigencias. ¿Qué haría el MEC si no toman en cuenta de su movilización de Mañana vamos a dejar un documento de una denuncia de hechos a Los Pinos, va dirigido a Felipe Calderón Hinojosa, donde establecemos cuál ha sido la ruta que ha trazado el sindicato para restablecer la legalidad y el Estado de Derecho. Hay miles de demandas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, y demandamos la reinstalación y el pago de todas las prestaciones, entre ellas los salarios vencidos desde el día 11 de octubre de 2009 hasta que se nos restituya nuestro trabajo. Y es claro, la fuente de trabajo existe, no se ha extinguido ni las subestaciones, ni las líneas de transmisión, ni redes de distribución, y es clara la violación al marco laboral. También en ese documento establecemos que hay una laguna jurídica. O sea, no puedes tú modificar mediante un decreto una ley. Quien modifica las leyes es el Congreso de la Unión. Y la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica no se ha modificado. Hay un convenio en comodato en donde le transfirieron ante un notario público la infraestructura a Comisión Federal de Electricidad únicamente por 3 años. Los 3 años vencen el día 11 de octubre de este año y el Congreso también tiene que discutir este tema. Por eso lo ponemos como antecedente en el documento. Pero además también ponemos como antecedente la minuta firmada el 13 de septiembre del 2011 con Francisco Bley Mora, que ya se nos adelantó, es decir, se extinguió, no sé cuál se ha extinguido, y donde se comprometieron ellos en la reinstalación de los trabajadores, utilizar los procesos para la libertad de nuestros compañeros, a restituirle las prestaciones a los trabajadores. Eso lo vamos a presentar para que se quede el precedente, porque vamos a continuar en nuestra lucha porque se restablezca la legalidad del Estado de Derecho. Si en México los tribunales no nos hacen caso, vamos a continuar en los tribunales internacionales, porque no podemos dejar un precedente de esta naturaleza en el país, que con un acto administrativo, mediante el uso de la Fuerza Armada y Militar y todo el aparato faccioso de los medios de comunicación, acaben con un organismo público descentralizado. Si se deja así, pues enseguida va Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social, el ISSSTE, la Universidad Pública, porque son organismos descentralizados. Vamos a seguir insistiendo sobre que Felipe Calderón y toda esta oligarquía pretendían acabar con el sindicato. Ellos apostaron que en 3 meses nos íbamos a ir a liquidar todos, y no fue así. Nos negaron la toma de nota al principio. Hoy tenemos representación legal hasta el 2003. La materia de trabajo existe, el contrato está sub iudice. No vemos por qué motivo no quieran reinstalar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Observamos que es una imposición de nuevas condiciones de trabajo, pero sin legislar es lo más delicado para el país. Se te quita a ti porque tienes contrato colectivo de trabajo y metemos a otros trabajadores que no tienen condiciones generales ni prestaciones, y lo único que observamos son asesinatos industriales. Tenemos registrados más de 30 asesinatos industriales y que lo estamos documentando también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si no hay respuesta a Calderón, continuaremos también en nuestras movilizaciones civiles y pacíficas
para hacer que se cumpla lo que ellos mismos firmaron. Y recordemos que esa minuta del 13 de septiembre no nada más la firmó el Ejecutivo Federal, sino también la firmó el Legislativo. Estaba Armando Ríos Peter como diputado federal y la firmó Marcelo Ebrard. Esa minuta está vigente para que se pueda retomar y resolver el conflicto derivado de este ilegal decreto. ¿Alguien más de los medios? Claro. Martín, decías que si los tribunales acá en México pues no les responden, recurrirían a los internacionales, pero ¿a quiénes en particular y cuándo se podría? Si tenemos demandas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hay demandas en los juzgados de lo contencioso administrativo por la ilegalidad del decreto, hay quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Donde ya nos admitieron 2 quejas fue en la Oficina Administrativa de Canadá y de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es la cláusula democrática. Tenemos abierto ya un expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la Organización Internacional del Trabajo estamos orientando también nuestras propias quejas. Y cabe hacer mención que producto de este acto administrativo hay compañeros que han perdido la vida. Hay compañeros que nos han asesinado y hay compañeros que se han disuelto sus propios matrimonios. Hay un daño moral, un daño económico a las propias familias de los trabajadores, y hay un responsable. El responsable es Felipe Calderón. Además de violar el marco constitucional y legal en nuestro país, se violentó también todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pues Calderón tiene ya una demanda en la Corte Penal Internacional. Y seguramente, que bueno, también el SMELA firmó esa demanda y vamos a tener que darle seguimiento. No podemos dejar que un señor que se dice ser presidente violente la Constitución para privilegiar los intereses económicos de las transnacionales en el sector eléctrico e imponer nuevas condiciones de trabajo sin modificar la Constitución y la ley. Pues Calderón está metido en un problema porque va a dejar de ser presidente. Tendrá que rendir cuentas de la cuenta pública, por ejemplo, la cuenta pública 2009, si ustedes la revisan, no fue aprobada por el Congreso y se hace un análisis sobre el tema de luz y fuerza del centro y resulta que los salarios de los trabajadores apenas representaban el 6% de los costos de explotación, cuando Calderón dijo que eran 42,000 millones de pesos al año para pagar los salarios de los trabajadores. Es una gran mentira que tiene que afrontar. Falta la cuenta pública 2010, los inventarios de luz y fuerza del centro. Resulta que CFE apenas tiene registrado un inventario de 110,000 millones de pesos, cuando el patrimonio de luz y fuerza está por el orden de los 260,000 millones de pesos. Tiene que rendir cuentas sobre las pertenencias de los trabajadores. Recordemos que fuimos desalojados por la noche. Ningún trabajador tuvo la oportunidad de sacar sus pertenencias personales. Y además hay un fondo de previsión social que no rinden cuentas a la fecha. El fondo de previsión social son los ahorros de los trabajadores y jubilados desde el primer día que entramos a trabajar, que cubre 3 rubros. Es el fondo para alcanzar tu jubilación, es el fondo del seguro sindical que tenemos y el fondo de nuestro programa habitacional. Esos dineros son de los trabajadores y los tiene el gobierno y no rinde cuentas, no nos dice dónde están los recursos. Todo eso está pendiente que se resuelva y seguramente en esta legislatura se va a abrir el debate, porque forma parte también de nuestras demandas, las exigencias a que cumpla Felipe Calderón, no rinda cuentas, porque ni modo que lo dejemos que se vaya así tranquilamente con las bolsas llenas, haciendo un deterioro al erario público y a los derechos de los trabajadores. Esa es la ruta que tenemos trazada. Una vez que se agote en los tribunales nacionales, tenemos todavía bastantes vías, porque la Corte, recordarán, en el 2010, si bien dijo que el decreto era constitucional, dijo también que quedaban salvaguardados los derechos de los trabajadores y había que hacerlos valer. O sea, la Corte no le arregló completamente el zapato a Calderón. Pues también todavía, si alguno de los tribunales o la Junta falla en contra de las demandas del sindicato, tiene que llegar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema de los derechos que son constitucionales de la clase trabajadora en este país, y no puedes renunciar a tus derechos legítimos al trabajo.
Si algo tienen los derechos laborales que están en el 123, es que son irrenunciables. Vamos a mantener en la resistencia, se están dando condiciones nuevas en el país, han emergido nuevos movimientos sociales como el Yo Soy 132, hay un gran descontento social en contra del fraude y la convención es un frente abierto para incluir a más organizaciones sociales que quieran reivindicar su plataforma de lucha. Entonces, pues aquí no se acaba, la pelea no se acaba, vamos a continuar. Queremos que se están dando alianzas muy importantes del sindicato a nivel nacional e internacional que nos van a fortalecer para enfrentar lo que viene. Así que vamos a seguir hasta la victoria. Bien. Si no hubiera más preguntas o algún agregado que quisieran hacer los compañeros, pues haríamos entonces por terminar esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos, que tengan buen día.